Mencionaste varias veces psicoterapia y solamente una vez psicoanálisis. ¿Podrías explicar la razón, por favor? Sí, la terapia de corte psicoanalítico es una de las escuelas que están dentro de las escuelas de psicoterapias. La aplicación que nos queda para el tema del psicoanálisis son las enfermedades con base psicosomática, donde la influencia del inconsciente termina dando una relación no indirecta entre lo que me lo produjo y el síntoma que estoy teniendo. Los rasgos de personalidad, una personalidad narcisista, una personalidad histriónica, que eran las que se llamaban histéricas, una que está muy llevada, que es la personalidad limítrofe. El mejoramiento de mis rasgos de personalidad es otro ejercicio del área de la terapia psicoanalítica. Y también tiene un área específica, ya no como psicoanálisis, sino como terapia centrada en la base psicoanalítica para la resolución de los duelos. Así como hablábamos de las indicaciones, terapia cognitivo-conductual para las fobias, para hábitos, ese sería el foco de la terapia psicoanalítica en el ámbito clásico estricto de un par de veces por semana, del trabajo con el terapeuta, de la interpretación de los sueños, de la asociación libre de ideas, que ese es el fundamento del psicoanálisis. Hablaba sobre la estimulación electromagnética transcranial. Sí. Dentro de los padecimientos en cual se está aplicando y se está abordando esta metodología, no observé las adicciones, hablando de algunas. ¿Ya fue liberado por FDA para utilizarlo en esos tratamientos? ¿Tiene alguna posibilidad y cuál es su margen de éxito? La aprobación FDA es para depresión. Acá el aparato más cerca que tiene la República está en Tijuana, y hay uno por ahí en Mexicali, que yo no sé si sea cerca porque son muy mensos para la geografía, pero me suena que son las Baja California, ¿no? Pero solo existe esa indicación FDA, las demás son usos off-label basado en la experiencia de los investigadores. Ustedes que tienen base de investigación saben lo difícil que es lograr la asociación estadística suficiente para poderlo demostrar en una instancia regulatoria y lo que eso tiene la traducción en inversión económica. Dentro de estos cascos que se están probando, el que tiene más inversión económica detrás es el de disminuir el craving en un foco específico del área prefrontal dorsolateral derecha. Si inhibimos ese foco, podemos inhibir el craving sobre las sustancias adictivas. No te quita la adicción, no me pongo el casco y ya, estoy hecho. Va dentro de un manejo multidisciplinario. Lo que me quita es el antojo por la sustancia. Si al mismo tiempo tengo reforzamiento, tengo psicoterapia, tengo terapia de grupo, se logra mayor porcentaje de éxito. Y por frecuencia, lo que más lleva soporte económico es la lucha contra el craving, contra el tabaco. Por ahí es muy probable que sea dentro de las próximas indicaciones aprobadas para la estimulación magnética transcranial. Se planea 2021-2022 que se libere el casco para adicción al tabaco. Entonces, por ahí van. Dos preguntas. Cuando un paciente ya ha sido diagnosticado y le dan un tratamiento, y supongo que debe de haber un seguimiento periódico para ver los avances y en este caso cambiar dosis o modificar el medicamento porque puede ser que no se ajuste al esperado. ¿Con qué periodicidad se debe de hacer esto en cuanto a seguimientos del tratamiento? Hay dos fases críticas y luego el mantenimiento. Entonces, la primera fase sería el primer mes, donde lo que dice el manual es que se tiene que ver al paciente cada semana, aunque no hagamos ajustes en el medicamento, porque dentro de las guías terapéuticas se nos autoriza hacer ajustes en el medicamento en la semana 2, en la 4, en la 6 y en la 8, porque si no le vamos ganando a la velocidad de cambio que puede dar en los sistemas neuronales. Entonces el seguimiento es cada semana en la fase de crisis del primer mes,
entre el mes y el tercer mes el seguimiento puede ser flexible dependiendo de la buena respuesta entre 2 semanas y un mes, y ya después de que el paciente lo declaramos ya en mantenimiento, que es alrededor del tercer mes, donde ya el paciente está sin síntomas pero todavía no podemos quitar el medicamento, eso puede ser ya un seguimiento entre cada mes, cada 2 meses. Eso sería lo ideal de manual. Gracias. Y la segunda pregunta, me parece súper interesante y así es como viajar al futuro. Lo que yo me estoy imaginando en este momento es viajar al futuro. No me imaginaba que ya esto estuviera ocurriendo. Este tipo de terapias para la población común, obviamente, son restrictivas por cuestiones financieras. Más o menos, ¿cuánto cuestan estas? Porque nada más hay un casco. En el país hay como 3 cascos y bobinas que no son cascos, hay como 17. Y más o menos un paciente que tendría que estar considerando en su presupuesto, sus ingresos, para poder disfrutar de este tipo de terapias. Aquí en México la tecnología, dependiendo del lugar donde se dé, cuesta entre 15 y 30 mil pesos todas las sesiones. Un buen esquema de sesión general para depresión es entre 15 y 20 sesiones que se pueden dar de una diaria, máximo 2, porque toman como 1 hora y hay que dejar descansar un ratito al cerebro para darle un par de horas después la siguiente sesión, cuando es un agente de provincia, pues, ¿no? Si los tenemos en la misma ciudad, lo más usual es que los citemos una vez diaria, pues. De repente pudiera sonar mucho. En Estados Unidos un tratamiento con el casco cuesta $7,500 a $10,000 todo el grupo de sesiones. Ellos tienen posibilidad de reembolso por sus sistemas de cobertura de salud, pero el tratamiento es muchas veces más caro en otros países del mundo que acá. Y la expectativa, cuando en trabajos que hemos hecho de farmacoeconomía con gente de la Secretaría de Salud, es que muy probablemente en cuanto a estimuladores magnéticos transcraneales, en un futuro muy próximo, 5 o 10 años, veamos cerca de 283 dispositivos en el país. Es un poquito la expectativa. Ya no va a estar tan lejano, va a ser muy próximo que los puedan tener en las unidades de salud de los servicios de salud, porque súmenle, a lo mejor les sonó mucho 30 mil pesos, pero si ustedes van y piden el precio de una cajita de Prozac para un mes en la farmacia, les puede costar 600 pesos. Me lo tengo que tomar 12 meses y si mi psiquiatra me cobra, no sé aquí, no les digo, desde 1,000 bolas, entonces ya son 12,000 pesos de consulta más 6 por 12, como 8,000, 9,000 pesos. Ya ven, soy un psiquiatra con capacidades diferentes. 12 y 9, 21, más efectos secundarios, más todo el tiempo de tratamiento, algún otro medicamento para el efecto secundario, contra que el tratamiento de estimulación me cure en 2 semanas o en 3 semanas el episodio depresivo y recupere mi productividad. Cuando hacemos esa farmacoeconomía es donde nos da risa, porque las pacientes van y se ponen chichis y nalgas por 240,000 pesos y no se les hace caro, pero gastar 30,000 pesos en un tratamiento de depresión nos quieren recortar centavitos, ¿no? Entonces creo que sí es un cambio de paradigma el que vamos a estar enfrentando con todas estas tecnologías, porque nos va a enfrentar a lo que da productividad, ¿no? Sí, es un tema de echarle pesos y centavos, pero va a ser mucho más accesible en los 100 años. Bueno, pues muchas gracias. Esto para mí me parece una oportunidad para toda la comunidad, entendiendo la información inicial que nos daba del porcentaje de personas que viven con sus padecimientos, que pues hay una luz en el camino, ¿no? Entonces, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quisiera saber si es posible, bueno, yo sé que para eso existen los psicólogos y los psiquiatras, pero es posible autodetectar que tú estés cayendo en algún momento en un proceso depresivo y cómo diferenciarlo de una tristeza. O
sea, porque muchas veces nos vamos acostumbrando a esta tristeza, pero ya no sabes cuándo es tristeza o depresión y en qué momento puedes o debes acudir a un... De forma clínica, y es lo que hace el psiquiatra, el plazo son 2 semanas. O sea, si estoy triste porque falleció un familiar, pues me dan 2 semanas de plazo para que, si estoy triste la mayor parte del tiempo, de la mayor parte de los días, de los días de esas 2 semanas, y me afecta mi funcionalidad, ya estaríamos hablando de depresión. Sí hay manera de hacer autodiagnóstico, sí, la clinimetría, que así se llama la ciencia de las pruebas psicológicas, existen con pruebas de autoevaluación. Hay unas que son solamente autorizadas para que las haga un entrenado, pero hay otras que se pueden hacer incluso en línea. Entonces no se las puse acá, pero la escala de depresión de Beck, con B de burro ESK, esa la pueden descargar, está en español, son 30 ítems, la forma de calificar es muy fácil, y esa te puede graduar entre no estar deprimido, depresión leve, moderada o severa. Y hay otra escala más ágil, que es de 9 ítems, que es el PHQ-9, que igual la puedes descargar, y la puedes descargar en español, que a veces lo que hacemos cuando hacemos screening en poblaciones grandes, pues las imprimimos y las damos y luego vamos viendo las calificaciones, o a veces con la industria farmacéutica hasta las ponemos en las salas de espera de los consultorios de medicina general, y es sorprendente cuánta gente que no va por una demanda de padecimiento del estado de ánimo tiene depresión. Y entonces sí existen. Adelante. Se mostraron aquí correlaciones entre varias situaciones y depresión, pero a mí me gustaría indagar un poco más los mecanismos. ¿Cómo es que esas situaciones llevan a que alguien se deprima? ¿Se conocen los mecanismos? Fíjese, lo presentaba yo cuando hacíamos las revisiones de la herencia genética. La verdad es que en psiquiatría no existe ninguna enfermedad que tenga una localización específica genética. El tema es poligénico y depende de la presencia de la combinación de diferentes genes que podemos calcular el riesgo de probabilidad de tener una enfermedad psiquiátrica con estas pruebas genéticas que aquí presentaba. Es así que se calcula como probabilidad de riesgo, no como correlación de depresión con otras enfermedades. Cuando hablamos de la depresión como fenómeno, también tenemos que ponerle una causalidad multifactorial. Está la susceptibilidad genética, donde, por ponerles ejemplos que son de herencia autosómica dominante, en la familia de Ernest Hemingway tienen una deficiencia autosómica dominante en el transportador de serotonina. Entonces, en todas las generaciones del árbol genealógico de Ernest Hemingway hay suicidios. ¿Sí? De hecho, su hija, que es actriz, que no me acuerdo cómo se llama, no, su nieta, hace 4 años se presentó en el Congreso Americano de Psiquiatría de hablar de la experiencia de vivir en una familia donde todos se suicidan, ¿no? Ella creo lleva 7 intentos de suicidio, pero la base genética es demasiado pesada. Luego viene la base neurobiológica, cómo en ese individuo en particular se están expresando los eventos. Hay un artículo que fue motivo del premio Nobel de Caspi en el 2003 en Science. Este estudio fue de un diseño bestialmente genial, ¿no? Tomó a poblaciones de niños y les midió los cromosomas, si era brazo largo, brazo corto del transportador de serotonina, si eran homocigotos para brazo largo, brazo corto o eran heterocigotos, y cruzó la variable contra la posibilidad de haber tenido abuso físico, psicológico, sexual durante la infancia. Y era padrísimas las correlaciones, les digo, ese artículo no lo metí en la presentación. Cuando se tiene el homocigoto para brazo corto y el antecedente de abuso, la probabilidad de tener depresión en la vida era del 70%. Casi estábamos condenados a estar deprimidos.
la vivencia más la susceptibilidad genética sí iba. Pero si yo tenía el homocigoto para brazos largos en el cromosoma del transportador de serotonina y el antecedente de abuso, mi posibilidad de depresión era del 20%. Una diferencia del 50% solo por la genética, pero el hecho de haber tenido el abuso sí me daba 20% de depresión por arriba del 10% que le da a la población en general. Por eso le explicaba, viene toda esta cuestión multifactorial, la vivencia, la neurobiología, y toda esta combinación es la que hace la posibilidad que alguien se nos deprima. Los rankings que yo les presentaba son solo de la herencia poligénica, solo es de eso. Doctor, yo le quiero preguntar, ¿qué hacen las instituciones para cuando tienen empleados que tienen depresión? ¿O qué deberían hacer las instituciones para detectarlos y mejorar hasta la productividad de la institución? Lo que va a pasar, ya les digo, van a existir estas unidades verificadoras, entonces están empezándose a desarrollar empresas que traen metodologías estandarizadas para medir la salud mental en el trabajo. Métanse a la página de la Organización Internacional del Trabajo y ahí vienen las escalas, son 9 ítems, a lo mejor se van a reír el día que las vean, porque bueno, sueño, nutrición, comunicación con el jefe, comunicación con los compañeros, pero son 13 ítems, uno de los 13 ítems es la posibilidad de infectarse de VIH en el trabajo, entonces se las dejo de tarea, no quiero averiguar cómo. Pero ejercicio, a través de toda esta escala se puede calcular la posibilidad de que alguien puntúe, es una clinimetría, puntúe positivo para tener un problema de salud mental en el trabajo, es una escala de tamizaje y eso dispara la posibilidad de que esa persona hay que estudiarla más. Así se van a estar detectando los índices de salud mental, esta es la Organización Internacional del Trabajo, no es ni siquiera México, en los centros de trabajo, y estas empresas que les digo van a prestar el servicio de capacitación a las diferentes instituciones o empresas para que puedan dar acciones prioritarias de acuerdo al diagnóstico de salud mental y se hacen las mediciones posteriores para poder demostrarle a la autoridad que estamos haciendo algo para el mejoramiento de la salud mental. Este va a ser el proceso de cómo se van a ir dando las cosas. Entonces, ahorita estamos en fase de legislación. Si la pregunta es específica de qué hacen las instituciones, ahorita estamos legislando para que después se vaya a la implementación. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por su plática, muy interesante. Y pues es una pregunta, pues en su plática menciona que el porcentaje de la enfermedad de la depresión va subiendo. Y me llamó mucho la atención ayer que precisamente fui al médico en el IMSS y me di cuenta de que no nomás yo me están dando pastillas para la depresión, que es la paroxetina. Sí. Entonces me di cuenta cuando nos estaban entregando las pastillas, que una persona mayor como de 80 años, a mi papá, a una amiga, casi como a 4 de los que estábamos ahí nos dieron esas pastillas. Entonces no sé si nos están previniendo, ¿qué? Porque es un complot. yo creo que sí. Bueno, yo sí sufro de depresión, pero un señor como de 80, mi papá tiene 86 años y se las dan también, y tengo una amiga que ella es abogada, muy exitosa y todo, y yo no le veo que tenga depresión, y se las dan también en el IMSS. ¿Se acuerdan que les platicaba de la iniciativa mundial sobre explicar los mecanismos de acción? Y es también porque los medicamentos tienen estos medicamentos de base neurológica tienen muchas aplicaciones. No sé su papá, pero alguien con una enfermedad de Alzheimer, no creo que sea su papá,
pero que está teniendo alteraciones de conducta, dosis bajas de inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son suficientes para mejorar la conducta, sobre todo en las tardes, noches, donde pueden ponerse muy agresivos. Entonces, pareciera que le estamos dando antidepresivos a un señor con una demencia de Alzheimer. El doctor le manda antidepresivos a todos, ¿no? Él a todos les ve cara de depresión. No, estoy mejorando la transmisión serotoninérgica de ese paciente para darle mejor contención de impulsos. Se fija cómo planteo el ejemplo. Entonces, no podemos generalizar que todos los que toman paroxetina la van a estar tomando para depresión. Paroxetina de indicaciones aprobadas, esta que les platico en enfermos con Alzheimer no es una indicación aprobada, esto es un uso off-label que lo hacemos mucho los médicos, pero tiene aprobación para ataques de pánico, para fatiga crónica, para burnout de los cuidadores de personas que están enfermas, para depresión, para trastorno de ansiedad generalizada, para fibromialgia. Tiene como 13 indicaciones terapéuticas de las aprobadas, más lo que hacemos de uso no aprobado. No hay que caer ahí tantito en la trampa de que porque dan antidepresivos estamos diagnosticando mucha depresión, sino estamos utilizando una molécula con cierto tipo de efecto para lograr muchas cosas. Sí. Doctor, Sí. ¿algún comentario sobre el masaje craneosacral? Sí, tengo muchos pacientes que van a técnicas como el masaje craneosacral. La realidad es que cuando me he puesto a platicar con las personas que lo aplican, pues tengo yo el defecto de la metodología científica, ¿no? Y ellos pues, tienen poca base de una metodología cuantitativa para poder medir los efectos. En lo que ellos explican, las bases fisiopatológicas a través de las que funcionan no tienen una resonancia sobre las teorías que ya conocemos de funcionamiento. Entonces la realidad es que a mí me parece que cae dentro de las técnicas, y yo soy muy abierto a este tipo de cosas, dentro de las técnicas que caen en la base de funcionamiento placebo. No encuentro una manera a través de la cual funcione, pero tampoco para prohibirlas. Muchos colegas míos son de la escuela de que todo lo que no está en aprobación de la FDA no se debe de usar. Yo no soy así, pero al paciente les decía, el efecto placebo puede ser de un 40%. Si yo estoy funcionando bien con masaje craneosacral, no lo voy a quitar a un paciente. Si siguen algunos síntomas, voy a utilizar otra cosa. Entonces, en cuanto a masaje craneosacral específicamente, no veo yo más efecto que el placebo. Doctor, otra pregunta. Okay. Bueno, nos enviaron la invitación para su conferencia y la verdad es que le dimos difusión a otros centros de trabajo porque me parece que sería un desperdicio tenerlo en el signo de no aprovechar esa oportunidad. Sí. Bueno, nosotros venimos del Laboratorio Estatal de Salud Pública, es un centro de trabajo muy pequeño. Si acaso estamos 40 empleados, es demasiado distribuidos en 2 turnos. Al ser un laboratorio cerrado donde trabajas con pacientes enfermos de diferentes padecimientos, llega un momento en que la condición laboral en cuanto a relaciones sociales es bien complicado, ¿no? ¿Cómo determinas qué nivel de depresión hay en todos tus integrantes de esa plantilla de trabajo? Si en un centro como este se habla de poca productividad, de un estrés, de una depresión, pues en un centro más pequeño donde la mayoría del tiempo, las 8 horas de trabajo, estás encerrado en 4 paredes, donde tienes puertas de cristal, donde no tienes absolutamente ni plantas, ni tienes que entrar, y todo está en blanco, completamente cerrado. Sí llega un momento en donde sinceramente estamos pasando por una situación emocional muy complicada. No vaya a pasar algo ahí, ¿verdad? Pero es que es difícil. ¿Cuál sería su recomendación? Hay que medirlo objetivamente, y por eso es toda la metodología que habíamos planteado. Más allá de una apreciación subjetiva, ya son cosas que tenemos que poner en números. Tienes muchos puntos a favor de cosas donde se tiene que actuar. Te platico la última chamba en ese sentido que hice.
fui a hacer una asesoría a la empresa más grande de producción de puercos en el país. Yo soy de San Juan de los Lagos, tenemos muchos puerquitos por ahí, pero la planta que mata más puerquitos en el país está en Mérida. Se matan, no quiero fallarle la cifra, como 200,000 puercos diarios. Y hay cerca de, la planta laboral era como de 30,000 trabajadores. Salario bajo, el clima, no les quiero contar, digo, yo no aguanto estos climas, pero en Mérida es una cosa espantosa. Llegan, se tienen que bañar, se cambian la ropa, entran, tienen turnos como de 12 horas, en un ambiente blanco, todos tapados, todos con cubrebocas, todos con gafas. Si quiero hacer pipí, paro a toda la línea de producción. Entonces, cuidado que vaya yo a tener diarrea, porque ni siquiera me dejan entrar. Con servicios médicos de un nivel que ni nos imaginamos de lo buenos que están, porque tienen que prevenir cualquier tipo de enfermedad. Pero me acuerdo yo que el mayor índice de psicopatología que tenían eran los matadores de puercos, porque la única cosa que no estaba sistematizada era el ser humano que tiene en esta posición el brazo y está enterrando un estilete en el pescuezo del puerquito que ya está anestesiado con dióxido de carbono. Y hacen esto, y hay 4 matadores de puercos en 2 turnos de 12 horas. Entonces, si eran 200,000, creo que el cálculo que daba que mataba no sé cuántos pinches puercos por cada turno, ¿no? Dejen ustedes las lesiones del manguito rotador del hombro. El índice de depresión era bestial. El recambio de ese puesto de trabajo era como cada 3 semanas. Cada 3 semanas había un nuevo matador de puercos porque no hay más. Entonces, sí, este tipo de puestos de trabajo se van a ir modificando, pero a través de las mediciones. No vayan a llegar a hacer guerra de ya vimos a tratar. No. Para eso se está legislando, para eso va a haber las unidades verificadoras, para eso va a haber estímulos en impuestos, todo va a ir pasando, pero no lleguen a hacer guerra y que me echen la culpa a mí. Buenas tardes. Ya cuando tienes ubicado o diagnosticado ciertas etapas, como puede ser en el administrativo final de año o en el posgrado, predoctorales, entrega de escritos, ¿qué consejo o terapia preventiva se puede utilizar para ello? A mí en particular, y digo, me aventé la maestría en ciencias médicas y no me quedaron ganas de hacer el doctorado. Después del primer divorcio entendí. Es que en particular, cuando hablamos de temas académicos de ese nivel, el modelo tiene que cambiar. Yo creo que ese modelo nada más no funciona. El modelo de generar las tesis, de los exámenes de candidatura para ser candidato. Bueno, la plataforma del CONACYT creo que ha producido más suicidios que los edificios de más de 10 pisos, ¿no? Por la dificultad para cargar los... Sí, no les quiero ni decir. Creo que ahí hay que plantear temas de revisión del modelo, ¿no? Ahí sí, de experiencia personal sería un poco yo más crítico en eso. Y en temas administrativos, bueno, ahorita no les quiero decir la carga de contadores que tuve en la consulta y que sé que en marzo y abril presentamos la declaración y los contadores tienen un burnout impresionante porque es cuando están haciendo las declaraciones anuales. ¿Y cómo lo podemos evitar? Hay que hacer un cambio de modelo, sí me explico, ¿no? Tendríamos que estar escalonados, se me ocurre, estar escalonados por especialidad, ¿no? Bueno, las empresas de tal tipo presentan declaración en enero, las otras en febrero, para que pudiera haber una manera en que estos focos rojos se mejoraran. Por eso es que en el tema de la legislación primero queremos medir objetivamente, porque si no sería puro estar hablando de lo subjetivo, para ahí ya saber con números que estamos haciendo mal,
no nomás como apreciación personal o lo que hemos vivido, y empezar a implementar herramientas para que eso cambie, porque el uso y costumbre ha sido lo mandatorio en todo esto, y creo que está equivocado.